¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de La Guarida del Conde. Mi nombre es Miguel Alonso Alcántara y quiero agradecerles por suscribirse a nuestro canal, por sus comentarios, por sus likes. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema un poco atípico porque no acostumbramos ver juntos estos conceptos tan antagónicos o tan incompatibles como son música y odio. Cuando era niño, mi papá me recomendaba no discutir sobre 3 temas, que eran como los temas prohibidos. Era la política, la religión y el fútbol. Y me decía que no deberíamos discutir sobre esos temas porque regularmente la consigna de estas discusiones no era llegar a una verdad o sacar una conclusión, sino se trataba de ver quién ganaba el pleito, quién sabía más o quién podía imponer. Y yo creo que las pláticas que se dan en torno a la música son muy similares. Yo incluiría la música en esos temas que eran como prohibidos. Con el tiempo asumí que si bien no íbamos a imponerle nada a nadie, podríamos dejar algunas preguntas en el aire a fin de tener una búsqueda más objetiva y más honesta con respecto a esos temas espinosos. Comúnmente escuchamos que la música va ligada indefectiblemente al amor, que es un lenguaje universal, que lo melodioso es hermoso, que es un recurso para conectarnos, para integrarnos, en fin, una serie de eufemismos, y que siendo una de las expresiones más elevadas del espíritu humano no podría estar ligada a algo tan negativo y despreciable como el odio. Sin embargo, después nos vamos unos instantes a las redes sociales y echamos un ojo. Yo en particular tengo muchos contactos que están relacionados de una forma u otra con la música y nos encontramos con que hay mucha hostilidad, por no decir un odio despiadado. Por supuesto no se trata de un asunto de redes, solamente hacen más evidente la rivalidad o el enojo que hay de un género a otro. Y bueno, tenemos el caso de compañeros del conservatorio que desprecian cualquier música que no se haya generado en un aula. Tenemos también colegas de géneros populares que dicen que la música clásica es aburrida, que es snob, que es elitista y que pues, prácticamente no debería de existir. Tenemos también músicos folclóricos o étnicos que piensan que todo lo que no sea generado por ellos es plástico o ilegítimo. También me he encontrado con colegas de pop que dicen que pues, es lo que se debe oír y todo lo que no sea pop está condenado al fracaso y por lo tanto tampoco debería de existir. Tenemos muchos casos de rivalidades. Por ejemplo, está quien dice que el reggaetón o la banda no deberían de existir. Tenemos quien piensa que Ricardo Arjona o Justin Bieber son los peores enemigos de la humanidad y así un tremendo etcétera. Después de ver este alarmante número de publicaciones, pues podemos tratar de organizar un poco nuestras ideas. No se trata de convencer a nadie de nada, de que un género es mejor que otro o que este músico tiene razón o no. Simplemente ver cómo es el proceso de este odio. Yo el género que mejor conozco es el de la música clásica y tampoco es que abogue por el criterio que prevalece, no en todos por supuesto, pero de la descalificación de la música que no salió de un aula, porque incluso algunos colegas dicen que solamente la música es música si salió de un salón de clases, pero también tenemos que la música contemporánea también sale de un salón de clases, o la música ejecutada con criterios historicistas en un salón de clases y no les gusta. Entonces simplemente adecúan sus preferencias a una falsa línea de pensamiento. Pero no se trata solamente de una cuestión de género, porque supongamos que dentro de mi gremio a todos nos encanta Beethoven, ¿no? Es utópico, pero vamos a pensarlo así.
y entonces ya todo tendría que ser paz y amor. Pero la verdad es que no es cierto, porque dentro del medio musical habemos personas que nos dedicamos a diferentes ámbitos dentro de la música. No todos son músicos, quiero decir, tenemos ingenieros de sonido, tenemos críticos, tenemos a un público. Dentro de los músicos tenemos directores de orquesta, tenemos concertinos, y ¿qué creen? Que también son muy odiados. Siempre tenemos como un buen pretexto para tener animadversión con alguien. Uno puede decir, bueno, ¿cómo van a odiar al público? Pues no es un odio como tal, pero si alguien estornuda o si no se saben comportar durante el concierto, pues tenemos un motivo más para sentir cierta hostilidad hacia ellos, hacia administradores, hacia gestores. Y podríamos decir, bueno, nos olvidamos de esas personas que no son realmente músicos y nos enfocamos a nosotros, los músicos, que además no son principales, porque ya lo principal tenemos una razón extra para tener hostilidad hacia él. Pues no, resulta que tampoco, porque hay extranjeros, hay muy jóvenes, hay muy viejos, hay mujeres, hay homosexuales, cuestiones extramusicales que hace que siempre haya cierto encono dentro de una agrupación musical. Y cuando al final ya descalificamos a todo mundo, pues nos encontramos solos y eventualmente descubrimos que también nos odiamos por nuestras limitaciones para acercarnos a la naturaleza divina de la música del dios o de los dioses. Y es ahí donde todo empieza a cobrar un poco de sentido, porque resulta que la música no es de Dios ni de dioses, es inherentemente humana. Dentro de la naturaleza humana nos encontramos que es un lenguaje humano, y como todos los lenguajes humanos es altamente pretencioso, tiene la consigna de darle sentido al mundo, incluso la arrogancia de proveer de sentido a quien la produce. Eso nos lleva a un nivel de conflicto extremo. Pero, ¿por qué odia el hombre? Y nos remitimos a la teoría psicoanalítica, que nos dice que la hostilidad, que el extrañamiento no nace de las diferencias, sino de las coincidencias, porque inconscientemente necesitamos definir los límites entre nosotros y aquello que intuimos que tiene coincidencias evidentes. Si aplicamos esta teoría a nuestro ámbito de conflicto musical, veríamos que es posible que un compositor odiara a otro compositor que compone con criterios distintos a los suyos, que a un doctor o alguien de otra profesión. Por supuesto, esto es muy difícil de medir o de establecer para un gremio completo, porque cada persona tiene sus afectos, tiene sus coincidencias y una intuición diferente. No se puede generalizar. Sería ingenuo de mi parte sugerir que todos deberíamos amarnos al cobijo de la música. Si entendemos la música como la organización humana de los sonidos, son ideas también, encontramos que la música es tan diversa como la humanidad misma. Sería imposible, pero creo que sí podríamos hacer un ejercicio para abrir nuestra conciencia a escuchar otro tipo de música o música nueva, en el afán de enriquecer la experiencia musical. El odio, al igual que la música, son parte de nuestra naturaleza, y como todos nuestros demás demonios debemos conocerlos y asumirlos para integrarlos a un ámbito de convivencia. El proceso de la creación de enemigos parece tener una función social muy importante, que es la de atribuir aquellos rasgos a nuestros enemigos que nos resultan especialmente insoportables e intolerables en nosotros mismos. Por muy desagradable que suene,
El hombre necesita del cuestionamiento de sí mismo a través de otro para progresar. Pero este progreso solo podrá darse en la medida de que conozcamos aquello que odiamos, o aquello que nos gusta, o aquello que somos. Por lo cual yo haría la invitación a que justamente conozcamos sobre aquello que hablamos o que criticamos. No estoy hablando de un género en particular, es en general. Y bueno, pues queda abierta esa invitación. Sería muy reconfortante ya no encontrar publicaciones en donde se diga que la música clásica es mala porque Hitler la escuchaba, o que el reggaetón es malo porque tiene poquitas notas. Vamos a ser un poco más creativos y más ambiciosos a la hora de escuchar música. Con esto damos por terminada la cápsula de hoy y espero que nos veamos el próximo domingo. No olviden su pulgar arriba y suscribirse al canal. Chao.